Cordiales saludos. Tengo este día el honor de contar con el presidente Rodrigo Borja. En estos precisos momentos estamos por cumplir los 32 años del éxito electoral de Izquierda Democrática y de su asunción a la presidencia de la República. Con esta oportunidad, a la par de saludar a un demócrata, a un hombre de la talla intelectual y moral del presidente Borja, quiero hacer un repaso breve de lo que significó el primer esfuerzo para la constitución de un partido de masas con ideología, con estatutos, con propuesta de gobierno para el país. Buenos días y muchas gracias. Pues encantado de recibirle y de compartir con usted esta tan grata conversación. Pues, ¿cómo fue el inicio de Izquierda Democrática? Bueno, pues a mí se me ocurrió que hacía falta un partido socialista democrático en el Ecuador. Y eso me llevó a fundar Izquierda Democrática con un grupo de compañeros y inmediatamente empezamos a trabajar. Y yo estuve, no me acuerdo si fueron 12 o 14 años fuera de mi hogar todos los fines de semana, porque estaba recorriendo los más apartados rincones de la geografía nacional para fundar las células de base, abajo, de Izquierda Democrática. Un partido de masas no puede existir sin células de base. Así es. Y ese era el caso de Izquierda Democrática, donde usted personalmente recorrió varias veces el país. ¿Cuántas veces? Cantidad de veces. Pues yo estuve, ya le cuento, creo que fueron 14 años en que estuve ausente de mi hogar los fines de semana. Yo salía el viernes después de almuerzo. Íbamos manejando mi carrito con los compañeros, apenas veíamos un pequeño caserío en el camino, nos bajábamos, visitábamos a la gente, le reuníamos, conversábamos con ella y le contábamos que tenemos la iniciativa, el interés de formar un nuevo partido político, el primer partido político de masas en la historia del Ecuador. Partido que además contó con una escuela de capacitación política. Se brindaron una serie de cursos a lo largo y ancho del país. Claro, porque yo recuerdo que cuando construimos el nuevo edificio del partido, en la parte baja estaba el gran teatro y ese teatro se llenaba 2 veces a la semana, los días miércoles y los días sábados, para escuchar conferencias, debates, mesas redondas de orden político. Un partido ideológico debidamente estructurado no solamente actúa en época en que está en el poder, también participa en momentos en que no está desde la oposición, no solo oponiéndose a determinados actos que vienen del gobierno, sino planteando alternativas. Así fue, claro, así fue. Nosotros estábamos en la oposición, pero era una oposición civilizada, no salvaje. Y entonces planteábamos críticas a los errores de los gobiernos, pero críticas fundamentadas. ¿Cómo así, doctor Borja, desde el inicio de la organización de este partido ideológicamente estructurado, partido de masas, cómo así usted pone una línea horizontal a lo largo de todas las acciones del partido, donde estaba en primer lugar la honestidad? Bueno, pues la política ecuatoriana, cuando nosotros nacimos al orden público, estaba muy contaminada de corrupción, lamentablemente. O sea, desde siempre. Sí. Y entonces una de las metas de Izquierda Democrática era la implantación de la honestidad en todos los actos de la vida política. Yo recuerdo haberle escuchado a usted más de 1000 veces en todos sus discursos hablar del partido de las manos limpias. Exactamente. Como una demostración gráfica de lo que quería hacer el Partido Izquierda Democrática desde el poder. Así es. Es que nosotros no teníamos un solo centavo. ¿Cómo se financiaba?
¿Qué mecenas había detrás de usted para que esté 12, 14 años en esta aventura compleja? No, pues yo era abogado en ejercicio. ¿Cómo no? Me iba bastante bien en mi profesión, pero desde el viernes después de almuerzo hasta el lunes en la madrugada, mi tiempo estaba dedicado a la fundación de Y los recursos de este puñado de soñadores también estaban puestos de acuerdo a sus posibilidades para esta causa. Claro, pero además yo me acuerdo cuando nos tocaba la hora de almuerzo, buscábamos una fonda la más baratita de todas para ir a almorzar. Y poner una cuota para que se solvente el costo del almuerzo. Exactamente. Llegábamos a hoteluchos de muy mala calidad. No teníamos dinero para costearnos otro lugar. ¿Y quién manejaba todo lo que tiene que ver con las relaciones públicas y la prensa? Bueno, pues ahí los dirigentes manejábamos eso, ¿no? Pero básicamente los líderes también opinaban y emitían los famosos boletines de prensa para trasladar sus opiniones. ¿Cómo no? Claro. Yo recuerdo que yo mismo me iba al centro de la ciudad donde estaban las oficinas de los periódicos más importantes y los lugares de las emisoras. Me iba personalmente portando los boletines. Y cuando llegaba siempre se abría la posibilidad de una entrevista, que era fundamental para dar a conocer nuestro propósito de fundar el gran partido de masas de la izquierda democrática. Siempre usted señaló al país que este partido de masas nació en los barrios populares de Quito. Así fue. Y se hizo con el barro y con el esfuerzo de la dirigencia de todos esos barrios de sectores más bien populares. Claro. ¿Cómo logra ingresar usted a la costa y a Guayaquil? Bueno, la primera, en el nacimiento, el primer organismo popular de izquierda democrática lo organizamos en Chimbacalle, exactamente. Ahí organizamos las primeras células partidistas de la ID en Chimbacalle. Y así fuimos, claro. Cuando yo iba a Guayaquil, me recibían en el aeropuerto mis compañeros y íbamos directamente a la parte alta de Guayaquil, a la parte popular. A los suburbios. A los suburbios, exactamente. Y ahí eran la formación de las células de base de la izquierda democrática, eran las conferencias ideológicas. ¿Y a qué atribuye usted el hecho de que tuvo apertura y éxito también en la costa para convertirse en un partido nacional? Porque lo que se había visto son más bien estructuras locales. Bueno, la diferencia cualitativa fue la siguiente. En ese momento los líderes políticos se comunicaban por la radio y por la prensa con las bases y con las masas populares. Era la forma de comunicación. Era la forma de comunicación. Nosotros implantamos la presencia personal. Mire, cuando yo me iba a Loja, el viaje duraba 12 y 13 horas. Por lo menos, porque tenía que ir parando en el camino. Claro, porque yo iba manejando y veíamos un caserío pequeño, nos bajábamos, entrábamos, reuníamos a la gente, le explicábamos de qué se trataba, dejábamos propaganda y carteles y seguíamos viaje. Pero claro, a Loja nos tomaba 13 horas y llegábamos, comíamos algo y sin dormir seguíamos en el recorrido por los barrios populares de la provincia. ¿De dónde nace esta proclama que caló hondamente en el pueblo ecuatoriano de justicia social con libertad? Este matrimonio de justicia social con libertad. Esto se me ocurrió a mí porque las izquierdas radicales proponían a las masas la justicia social, pero suprimían los derechos humanos y las libertades. Entonces a mí me parecía eso algo incompleto. Había que proponer y dar la justicia social, pero acompañada de la más absoluta vigencia de los derechos humanos y de las libertades públicas. Y tenía razón. Ese era precisamente el partido de masas que se construyó. ¿Cómo vivió usted
la suerte ya del resultado electoral y el triunfo. Una mezcla de emociones, de responsabilidades, de una compleja situación en la que recibía ciertamente el Ecuador. ¿Cómo vivía el presidente electo esos momentos? Con mucha preocupación, pero con un profundo agradecimiento que me generaba una entrega total al pueblo ecuatoriano por la comprensión y el apoyo que yo recibí de ese pueblo. Entonces, claro, recuerdo que la caja fiscal estaba en quiebra. Un amigo suyo desde Venezuela le apoyó para los primeros gastos, el presidente venezolano. Le ayudó con un crédito especial. Yo recuerdo que la situación era de desastre al inicio. Sí, Carlos Andrés Pérez. Así fue. Éramos muy buenos amigos. De viejo tiempo atrás, Carlos Andrés me invitaba con frecuencia a que yo dictara conferencias en las universidades venezolanas. Y claro, él era el presidente más rico de América Latina, pues con los fondos venezolanos del petróleo de ese tiempo. Y entonces Carlos Andrés me dio un préstamo con el cual pude tener el dinero para pagar a los empleados públicos y a la burocracia en el primer mes de mi gobierno. Yo recuerdo que usted instruyó a todo el mundo a hacer recortes presupuestarios y tener cuidado incluso del manejo de lo que significaba desde la luz eléctrica y otro tipo de servicios. A ese extremo se llegaba. Así es. Recuerdo además que el presidente Borja trabajaba pasadas las 10 de la noche, era fácil encontrarle o que dé cita en el despacho presidencial. Yo daba citas de las 10 a las 12 de la noche. Algún momento me tocó además la suerte de recibir una invitación para merendar, para cenar algo, cuando usted salía un poco antes de las 12 con llavero en mano, sí, para cerrar el despacho presidencial. Claro. Eran otras épocas. Pero además de eso, una vez a la semana yo salía a hacer ejercicio en la noche, 1 hora a caminar por Chimbacalle, por los barrios populares de Quito, absolutamente. Por el centro también, mucho. También, pero absolutamente solo. Claro, y hay la anécdota de que habían informado a los periodistas colombianos sobre este tipo de andanzas del presidente sin guardias, sin protección, y no creyeron. Frente a la iglesia de la compañía regresé a ver y venían 3 sujetos con metralletas a 70 metros. Subí para San Francisco, crucé la calle y ya estaban a 35 metros con las metralletas. Decidí enfrentarles porque yo no tenía arma. Y cuando me acercaba, presidente Borja, somos del Canal 1 de Bogotá, era la televisión colombiana, y lo que yo veía como metralletas eran los trípodes. Eran los trípodes para la iluminación. Sí. Ahí me asusté un poco, claro. Presidente, usted hizo especial énfasis, puso especial pasión en obras sociales. Claro. Y además se hizo una tarea enorme en materia de saneamiento ambiental. No, lo que falta es, Carmen manejaba el INFA y atendía a los niños tiernos en sus enfermedades. Entonces ahí tenía médicos, enfermeras en el INFA, pagadas por el gobierno, para atender gratuitamente a los niños pobres que se morían sin asistencia médica porque sus padres no tenían dinero para costear Así ese fue. servicio. Doctor Borja, ¿usted recuerda de algún hecho aislado de corrupción que se haya dado en su gobierno? Hubo 2 hechos, el de arroz y el de unos aparatos que se importaron sin ningún sentido. Aislados de todas maneras, y usted canceló a los que podrían haber tenido responsabilidad. ¿No? Pues a los subsecretarios que estaban a cargo de los ministerios respectivos, los destituí. ¿Cómo no? Y yo recuerdo de un hecho muy especial. Usted se caracterizó siempre por ser un hombre democrático, respetó totalmente las funciones del Congreso Nacional en su doble tarea de fiscalizar y de legislar. Sí. De la
función judicial en la tarea compleja de administrar justicia. Usted respetó de manera total. Se dio un hecho donde desde Guayaquil, en una radioemisora, pusieron en entredicho una acción supuesta de algún familiar suyo. Y usted le dio a ese radiodifusor, me parece que 24 o 72 horas para que pruebe lo que había afirmado en esos programas que se sueltan más cualquier cosa. El hombre no probó. Y usted cerró por un tiempo prudente esa estación. Sí, pero además me encontré con él y le metí una bofetada y le mandé al suelo, porque yo en mi juventud era boxeador. Esto es en la época en que era presidente. En la época que era presidente me encontré yo estaba en un hotel, entonces desayunaba en el hotel y el hombre estaba desayunando y me acerqué. Le reclamó. Le reclamé, me contestó de mala manera y le mentí una bofetada que fue a parar con mesa y todo en el suelo. Cuando usted estuvo a cargo de una serie de tareas y de compromisos importantes en materia social fundamentalmente, también usted delineó los temas de la política económica tan complejos y tuvo un buen ministro como Jorge Gallardo. Muy bien. Implementaron temas como la reforma tributaria, la reforma arancelaria, para provocar mayor liquidez en las capas bajas y medias de la población y lograr que la economía se refresque desde abajo hacia arriba y produzca un movimiento dinámico en la economía. ¿Cómo fue eso? Eso fue dándole al Estado recursos a través de la tributación. Y también con créditos baratos y de largo plazo. Claro, y con créditos baratos y largo plazo. Sí. Es muy curioso, un gobierno al que los enemigos en épocas de campaña decía cuidado Borja, cuidado el comunismo. Sí. Después Borja llega al poder y resulta que tiene una relación extraordinaria con sectores privados que se daban cuenta que con reglas claras del juego se puede progresar. Y había una relación de respeto muy positiva. Y curiosamente incluso la iglesia le termina condecorando. Y con las Fuerzas Armadas había una relación de respeto, pero nunca antes vista. ¿Cómo es eso que se consigue? Yo creo que el nuestro, perdonen la falta de modestia, fue un gobierno excepcionalmente honorable, honesto. Con el ejemplo, entonces. Sí, y entonces eso genera respetabilidad y eventualmente obediencia a los mandatos gubernativos. A nivel internacional también eso se fue irradiando y como nunca antes el presidente Borja, que representaba al Ecuador, fue invitado en invitaciones de Estado por el presidente francés, que también vino al Ecuador. Sí, sí. También estuvo en España. François Mitterrand. Sí, estuvo, entiendo, Felipe también González en Inglaterra. también, sí. En definitiva, tuvo invitaciones del más alto nivel. Estuvo en la Casa Blanca con George Bush padre. Sí. En definitiva, también las relaciones internacionales fueron subiendo en función de la respetabilidad de un gobierno honesto y de un gobierno que se sabía a dónde iba. Recuerdo como anécdota que mi canciller, Diego, Diego Cordobés, él vino un día y me dijo, mira, me ha visitado el embajador de Estados Unidos y se ha quejado que tú no has pedido visitar Estados Unidos. ¿Cuándo era lo usual? Era lo usual, entonces yo le digo a Diego, no, pues tienen que invitarme. ¿Cómo voy a palanquearme la invitación? Ellos tienen que invitarme y yo sabré si acepto o no la invitación. Bueno, pasaron unos 2 o 3 meses y entonces vino a visitarme el embajador norteamericano para entregarme la invitación del presidente de los Estados Unidos para que yo visitara Washington, en la que fue la primera visita de Estado de mi gobierno, pues a la capital norteamericana.
Y muy bien recibido. Y fue muy bien recibido, sí, fui muy bien recibido. El presidente, me acuerdo que me invitó a jugar tenis. Me llamó, yo estaba en un hotel frente a la Casa Blanca. Y entonces recibo una llamada, era del presidente Bush, que me decía que él sabía que yo jugaba tenis y que y él tenía cancha en la Casa Blanca. ¿Cómo no? Que si quiere jugar un doble. Entonces jugamos un doble yo jugué con el presidente Menem, que estaba también de visita en Estados Unidos, y él jugó con el secretario de Estado, Bush, y nos ganaron. Y lo malo era que yo les había propuesto apostar la deuda externa ecuatoriana. Claro, y lamentablemente perdieron. Pero fue una broma de esas que se pueden hacer en esos niveles de una relación cordial y amistosa. Yo quiero también llevarle, presidente Borja, a un hecho que para mí resultó siempre algo muy especial. En la declaración de principios del partido, en gran medida redactada por usted, ya se contempla temas referidos a aspectos ambientales. En esa época ya se hablaba de la preservación ambiental. ¿De dónde saca esto? Bueno, esa fue siempre una preocupación mía ecológica, siempre. Yo tuve un padre que trabajaba en el campo. Me acuerdo cuando yo era muy pequeñito, tenía unos 8 años, mi padre arrendaba una gigantesca hacienda entre Cayambe y Otavalo, en el páramo de Cajas, que se llamaba San Agustín de Cajas. Y entonces, claro, ahí nació mi contacto con los sectores trabajadores indígenas. Y también con la naturaleza. Y con la naturaleza, exactamente. Y de ahí viene su preocupación ambiental. Y ahí son las raíces de mi preocupación ambiental y ecológica. ¿Cuál es la diferencia que usted puede decirlo de manera sencilla y didáctica entre lo que es un partido ideológico y de masas y de una propuesta populista y electoral? La propuesta electoral y populista busca simplemente el voto y hace los planteamientos que suponen que van a generar votos. Ese es el populismo. Y con frecuencia, claro, se equivoca en los planteamientos. Y además introduce candidatos que vienen de la farándula, de la pantalla de televisión, gente aparentemente popular. Irresponsablemente los ponen de candidatos. Exactamente. Y claro, esa no es nuestra posición, nunca fue nuestra posición. Y como hechiceros ofrecen cualquier cosa, que dicen que a la vuelta de la esquina se va a resolver todos los problemas. Así es, así es. En cambio, el partido ideológico plantea una estructura concreta. Concreta y explica. Lograr esto va a tomar esfuerzo y tiempo. No es que vamos a tener eso pasado mañana. No, hay que hablar la verdad, pero esa es la maravilla. Pues fíjense que cuando yo estaba ya en el gobierno, yo salía a caminar. Nunca tuve un guardaespaldas. Yo salía a la noche, a medianoche, y cuando terminaba mi trabajo salía a caminar a pie solito por el viejo Quito, que a mí me fascinaba porque yo nací en esos sectores. Yo caminaba de la mano de mis padres de niño por San Roque, El Tejar, Chimbacalle, por todo el centro. ¿Cuál es el legado histórico de su gobierno, a más de una propuesta de honestidad que ya puede significar un programa de gobierno? La honestidad. Pero ¿cuál es el legado que dejó Rodrigo Borja Ceballos? Bueno, un cambio fundamental en la economía del país. Una gran honestidad en el manejo de los fondos públicos. No hubo escándalos de corrupción. Y el respeto, sin duda, a derechos humanos, a medios de comunicación. Todo el mundo tenía la capacidad y la posibilidad incluso de discrepar. Así es.
así absoluto respeto. ¿Y alguna obra principal que le haya llevado a usted a manejar la compasión? Bueno, pues por ejemplo, las reformas que hicimos en la Amazonía. Se entregaron muchas tierras a los indígenas por primera vez. Entregamos millones de hectáreas a los sectores indígenas desposeídos que se morían de hambre. La Amazonía tuvo, claro, otra significación y empezó a producir y aportar enormemente a las finanzas ecuatorianas. Sin duda, solamente la justicia en el más extenso sentido de la palabra puede permitir paz social. No puede haber paz social sin justicia. Sin justicia, así es. Sin una tranquilidad económica. El ecuatoriano con algo de dinero en el bolsillo es diferente del que no lo tiene. Claro. El que tiene trabajo tiene una actitud distinta. Así es lógico. Claro. ¿Cómo lo ve usted al pueblo ecuatoriano? ¿Qué concepto tiene del pueblo ecuatoriano? Bueno, pues yo soy un gran admirador del pueblo ecuatoriano, porque es un pueblo absolutamente honorable, correcto, que piensa en función de las metas nacionales. Yo me entendí muy bien, pero le cuento, pues yo salía a caminar, nunca tuve un problema. Cuando yo tenía que ir a hablar con el alcalde, yo le quería venir alcalde a mi despacho, decía, no, espérame. Estamos hablando del alcalde Paz Delgado, Rodrigo Paz. Rodrigo Paz. Y entonces yo me iba caminando, cruzaba la Plaza de la Independencia, yo me lustraba los zapatos donde un viejito. En el portal, arzobispado. Así, nunca tuve un problema, la gente se me acercaba, conversábamos, nos abrazábamos, y nunca un problema. ¿En su época alguna vez se pensaba en entrega de algún tipo de ventajas a legisladores? Eso es imposible. Imposible. Eso es imposible, inviable. Claro. Y además nunca presionábamos a las autoridades de la justicia, a los jueces, ni a los magistrados, ni a las cortes. Nunca hubo una presión del gobierno en ese sentido. Los jueces podían actuar solamente con apego a la ley y a las tablas procesales, punto. Nada más, así es. Jamás una llamada telefónica. No, nunca. Eso era imposible. Sí. Otras épocas vivía el país. Quiero, para concluir esta muy agradable conversación, pedirle al presidente Borja que tenga la amabilidad de darnos una visión de cómo ve lo que está aconteciendo en este momento en el mundo. Un virus ha convulsionado al planeta. Un virus que nace desde China, se prolifera por el mundo y le tiene arrinconado al planeta Tierra. Y provoca daños no solamente en materia de lo que significa la salud mundial, sino también está golpeando fuertemente la salud económica del planeta. Despidos por doquier. Impresionante. Vemos una situación que nunca antes nos habríamos imaginado. ¿Qué es lo que usted ve alrededor de la presencia de este COVID que en definitiva vino a cambiar al mundo? Yo veo dos cosas. La primera es que no se lo combatió cuando éste nació. Si se lo hubiera combatido al comienzo, hubiéramos vencido al virus. Entonces hay negligencia. Claro. Y responsabilidad también. También. Y claro. Perdóneme, esto es muy importante. Esta negligencia y esta responsabilidad proviene del país desde donde nace, pero también de la Organización Mundial de la Salud. También. Claro. Eso fue lo primero, una negligencia absoluta, un cruzarse de brazos frente a un virus que los médicos advertían que era peligrosísimo y con gran fuerza expansiva. Ya los médicos advertían eso. Pero los gobiernos no hicieron caso. Sobre todo el chino, que ahí se genera. Ahí se genera, claro.
se demoró mucho en informar la letalidad de esta pandemia. Así que fue un error tremendo eso. Y claro, es una amenaza para el planeta y han muerto pues millones de víctimas. Y el asunto es que está creciendo, no se le está dominando, sino que está aumentando y creciendo. Entonces, los gobiernos tienen que poner todos sus 5 sentidos en el combate a esta pandemia. Y los mayores presupuestos, la mayor responsabilidad, porque solamente con una vacuna que inmunice a la población se va a poder salir de este tipo de problemas. Bueno, parece que estamos cerca de la presencia ya de la vacuna. Los expertos, los médicos han logrado ya una vacuna aparentemente eficiente para impedir que la humanidad caiga víctima de una pandemia tan atroz. Nosotros teníamos, por ejemplo, la tendencia a dar la mano cada momento. O con las damas del beso. Y con las damas del beso. Que esa tendencia es lamentable que se aparte de la conducta de los seres humanos. La segunda, sí. Así es. Pero eso ya tiene que cambiar y la relación interhumana va a tener que poner unas distancias. El dar la mano, por ejemplo, que era una expresión de amistad y afecto entre los ecuatorianos, ya tiene que desaparecer. Es decir, el afecto y la amistad tienen que manifestarse en otros ángulos, pero no en la dada a la mano, porque yo me acuerdo cuando yo salía a caminar por el abrazos afectuosos y cercanos, sí. Abrazos de compadre, y cuando habían otro tipo de circunstancias, abrazos mayores. El tema más delicado es el económico, que afecta al mundo, y del mundo mucho más a países como el nuestro, francamente grave, una perspectiva social muy difícil. Si usted estaría en el poder, ¿qué haría? Ya cuando la pandemia ha crecido tanto, las medidas son bastante insuficientes. ¿Ya? La clave era impedir que creciera la pandemia, combatiéndola en sus orígenes. Eso era lo fundamental. Pero también hay otro tipo de posibilidades. Yo recuerdo que usted generaba mayor empleo, mayor trabajo, incluso con carreteras de penetración en zonas rurales, utilizando mano de obra de la gente de la zona. Sí, hay varias formas, hay que hacer eso. Y mirando también, regresando a ver al campo, la posibilidad de que éste se convierta en el sector primario de la economía desde donde se puede reestructurar al país. Exactamente, así es. Es una situación muy compleja, muy difícil. Sí. Presidente Borja, para concluir este diálogo tan agradable, yo quiero pedirle que dé un mensaje a la juventud, a los chicos, a los jóvenes, un mensaje de esperanza. Sí, el mensaje comprende varios elementos. El uno es prepararse bien en la profesión, en la materia de los estudios, para tener éxito en la vida tan competitiva en lo económico, que es la que hoy prevalece en el mundo y también en el Ecuador. Entonces, los jóvenes tienen que prepararse para esta lucha económica fuerte que se avecina en el curso de sus respectivas vidas. Esa es una cosa. La otra cosa es preocuparse también muy profundamente de los destinos nacionales. No cruzarse brazos, no ver a otro lado de los problemas que hoy existen en nuestro país, sino afrontarlos, verlos, discutirlos, comparecer para coadyuvar a solucionarlos. Eso es fundamental, Y claro, todo esto se basa en una buena preparación, que los jóvenes tienen que divertirse, sí, que tienen que hacer deporte, sí, que tienen que salir acompañados de muchachas hermosas, sí, todo eso es, pero sí
olvidar las responsabilidades que ellos tienen. ¿Y cómo incorporamos la ética? Bueno, la ética, primero dando ejemplo. Las personalidades que son vistas en público, me refiero a los políticos, Los líderes de opinión. a los líderes económicos, a las cámaras económicas, etcétera, etcétera. Ellos tienen que dar un ejemplo de austeridad y honestidad para que cale en la formación ética del estudiante, se incorpore al lado de los conocimientos científicos esta actitud de solidaridad con la colectividad. Un verdadero privilegio haber tenido la satisfacción de charlar con el presidente Rodrigo Borja Ceballos.